Mensaje directo. 20:49 de la noche y comenzamos un mensaje directo, este capítulo de este martes 8 de noviembre. Ya está en estudio, nos acompaña, les agradecemos desde ya su compañía, consejeros regionales, porque tenemos varios temas que abordar en torno al turismo, a la conectividad y también a lo que se viene del Plan Regulador Metropolitano. Tenemos en estudio a Javiera Vargas, consejera regional, presidenta de la Comisión de Mujer y Equidad de Género del CORE. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos, Javiera. Buenas noches, agradecida de estar acá y bueno, ansiosa de responder todos los temas que nos plantearon hoy día. Muchas gracias, igual. Darle también la bienvenida al consejero regional Rodrigo Vera, presidente de la Comisión de Fomento del CORE. Rodrigo, muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches. Un gusto de poder compartir con usted y a vuestra disposición. Bueno, hay muchos desafíos para la región del Biobío. Sabemos que han sido cambios importantes a nivel de salud, a nivel social, también en los últimos 2-3 años. Pero la conectividad se ha tomado la pauta, sobre todo el primer semestre, y no deja de serlo ahora el segundo semestre, ya terminando el año. Javiera, ¿cuáles son los desafíos en torno para los CORES en general, asumiendo las temáticas de conectividad que generalmente se piensa de manera histórica que se presentaban en el Gran Concepción, en la intercomuna, pero ahora se ha ido trasladando a las otras dos provincias, Biobío y también Arauco? Bueno, hay que converger que la conectividad no es solo vial, sino que también es digital. Estamos trabajando para que sobre todo la última también aumente, dado que hay aspectos que tienen que ver con la regionalización que nos quejamos del Gran Santiago, está ocurriendo también a nivel de provincia, como dijiste tú. O sea, queremos llevar la telemedicina a las zonas rurales, pero resulta que ellos no tienen la conectividad necesaria para que esto se ejecute. Por ejemplo, a nivel de carreteras, yo creo que nunca se planificó el incremento tan grande dentro de Concepción Metropolitano, y ya tenemos taco en la ruta 150 que va camino a Penco, en la ruta 160 ya la histórica, el cuello de botella que hay en el Puente de los Batros, y ya hacia las otras comunas está aumentando esto en cuanto a tacos y también en cuanto a cómo llevar los productos a otras zonas. También tenemos este bloqueo casi ideológico por miedo a lo que está ocurriendo en la zona de Arauco. Entonces también tenemos problemas de conectividad que disminuyen el fomento productivo de la zona. La gente allá necesita vender sus productos y que vengan hacia acá, entonces tenemos una desconexión que tenemos que potenciar a través de las distintas áreas, salud, fomento productivo, hay una crisis de salud mental, entonces por eso hablo mucho del tema de la telemedicina y la conectividad que tiene que ver con el internet que pueda llegar a esas zonas. Eso es lo que pienso, así que hemos estado trabajando en eso, sí, fomentando más proyectos que tengan que ver con las temáticas que acabo de mencionar. Claro, porque no sacamos nada con llevar proyectos tal como tú bien dices a los vecinos y vecinas del Alto Biobío, proyectos de telemedicina, si no hay una conexión que para ello lo respalde. Y ya las autoridades, bueno, nos visitaron, el ministro de Transporte y Obras Públicas hace algunas semanas para dar continuidad a un proyecto de Estado chileno con respecto a las obras públicas viales, específicamente en la gran intercomuna de la provincia de Concepción. Y claro, tú bien mencionabas sobre el aumento del parque automotriz, que solamente el 2022 aumentó un 20% los vehículos particulares livianos solamente. Entonces, Rodrigo, ¿cómo nos hacemos cargo del parte del CORE de estos anuncios? ¿Cómo se crea una conjugación, una armonía para que estos proyectos salgan también al corto y mediano plazo? Porque la consejera ya lo evidenciaba, en la ruta 150 ya hay congestión vehicular y que se acerca a lo que lamentablemente se vive en la ruta 160. Sí, efectivamente, a ver, yo aplico como base un concepto, que la ciudadanía, los vecinos, las familias, hoy día están siendo menos felices. Una persona que está promedio 2 horas en un taco, cualquier conectividad hacia Concepción, entrada y salida, Coronel, Talcahuano, Chiguayante, Penco, está colapsado.
Por lo tanto, ¿cómo una persona que va a su trabajo tiene que estar más de una hora en un auto o en un bus, o cuando vas regresa? Y ahí el Ministerio de Obras Públicas, como transporte, como tú lo señalas, hizo algún anuncio importante. Pero esto se planifica estratégicamente a largo plazo. Lo que estamos viviendo hoy día se sabía hace mucho tiempo. Por lo tanto, trasciende a los gobiernos de turno y se requiere una visión de Estado. Y hoy día el gobierno tiene una responsabilidad de una visión de Estado. ¿Qué es la visión de Estado que le pedimos? Tenemos claro que se ha planteado los corredores viales con bus eléctricos, que comienza en el 2023. Y su óptima el 2030, pero nos dice hay una alternativa para 3 comunas, Coronel, Talcahuano o Penco, Lirquén y Tomé. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el biotren? El biotren puede congestionar. Te coloco un ejemplo. Si el biotren hoy día, que está con rentabilidad social favorable por el Ministerio de Desarrollo Social, que se están desarrollando y anunciado, y aplaudo la medida, que FSUR, a través de su gerente, que los estudios de preinversión van a estar a 2 años, a este gobierno le va a tocar una decisión muy importante, porque va a tener lo más probable, a meses de terminar su gobierno, una decisión fundamental. ¿Cuál va a ser la línea del tren, del biotren que va a financiar? ¿Lota? ¿Chillán? O en el caso de Penco. Nosotros estamos trabajando fuertemente para que la prioridad sea la conectividad a Penco, por algo muy simple. Conectando con el biotren a Penco, descongestionamos Tomé, y proyectamos una comuna con un potencial turístico. Por lo tanto, concordamos en las medidas de largo plazo, pero tenemos que tener claro que el biotren es una medida efectiva y real. Tenemos que educar a la comunidad que no solamente el bus, que no solamente el auto es un medio de transporte, sino el biotren. Por lo tanto, esperamos que estos anuncios. ¿Y dónde entra el gobierno regional? En algo muy simple. Muchos de estos proyectos tienen que ser liderados desde las regiones. Nosotros no entendemos lo que ocurre en Santiago. Santiago no entiende los problemas que tienen nuestras familias, nuestras comunas, nuestros territorios en la región de Biobío, particularmente en la conectividad con esta gran capital que es Concepción. Por lo tanto, el gobierno regional, y en esto apoyamos la gestión del gobernador Díaz, tiene que tener un liderazgo. Si no le dan un liderazgo al gobernador Díaz, que representa democráticamente a la región, vamos a seguir con lo mismo. Claro, porque el proceso de descentralización es algo que viene hace mucho tiempo. De hecho, el actual gobierno lo toma como una bandera de promesa de campaña, avanzar hacia la descentralización, que las decisiones en Santiago recaigan en las regiones, algo que no ha ocurrido. Un claro ejemplo de lo que está pasando al nivel de obra pública, que primero se tuvo que ver en Santiago, la Dirección Nacional de Obras Públicas, lo que va a pasar con el Puente Bicentenario, solo como un ejemplo. También tenemos un análisis de parte de Cor Biobío acerca de este proceso de regionalización que no está tan concreto. Escuchemos. Formular una nueva estructura o proponer una nueva estructura de división territorial que siga los modelos que se encuentran vigentes en Italia o España, de estados regionales, en los que se permite una mayor autonomía política y administrativa, y también desde esa perspectiva también financiera, a las unidades territoriales que se determinen por la legislación que se debata en el Congreso. Actualmente los gobernadores regionales pueden tener muchas ganas, pero tienen pocas atribuciones desde el punto de vista político y financiero para lograr implementar políticas públicas reales y que se condicen o que puedan estar o tengan un correlato con las demandas a nivel local. Lamentablemente hemos visto en este último tiempo que continuamos con el contexto y la realidad de un Estado atrofiado desde el punto de vista unitario, en el que todas las decisiones siguen, pese a los discursos, siguen dependiendo de lo que se decida a nivel central. Las comunidades, la ciudadanía de hace rato piden que las decisiones se tomen en la región, en los territorios donde las personas habitan. Pero un mal ejemplo fue el viaje del gobernador regional en conjunto con la Seremi de Vivienda a firmar a Santiago la expropiación en los dineros, el traspaso de dinero para recuperar el mercado histórico de Concepción. Javiera, ¿cómo se pueden ir mejorando estas políticas públicas para que sean los protagonistas, las autoridades elegidas democráticamente en las regiones, las que tengan que tomar estas decisiones y no viajar a la capital del país para ver si está el visto bueno o no? Como dices tú, mejorando las atribuciones que tiene el gobernador. O sea, claramente tenemos que jugar de local. Ella debió haber venido acá para haber firmado eso acá en casa
Además, los mismos consejeros regionales también estamos trabajando a través de nuestras diputancias para mejorar las potestades y atribuciones que tenemos, porque nos pasa exactamente lo mismo. O sea, si queremos aumentar el proceso de descentralización, tenemos que aumentar la capacidad a las personas que están en la casa y en donde estemos hablando un lenguaje muy complejo. Básicamente, los superpoderes que tenemos para tomar decisiones. A modo de ejemplo, en el sector medio ambiente somos OAECA, o organismo competente con temáticas de medio ambiente en cuanto a decisiones, y simplemente decidimos sobre el informe que se envía de una gigante vuelta, que es un proyecto que se está generando en cuanto a un proyecto, no sé, para hacer una casa. Claro. Sin embargo, nosotros podríamos manifestar el malestar de las personas y claramente rechazar que eso no se haga en nuestra instancia, porque representamos a la comunidad y ese poder no lo tenemos. Entonces, tenemos que seguir trabajando, eso está a nivel legal todavía, para que eso ocurra. Pero como dije, es necesario que juguemos de local, es necesario que no tengamos que ir a buscar otras partes, que no tengamos que pedir recursos al gobierno central, porque la región, con lo que tiene, con las capacidades que tiene, sí lo puede hacer. Claro, porque hoy tenemos una ciudadanía mucho más informada, mucho más reconocida con lo que está pasando con los proyectos, si son beneficiosos o no. Ya no vemos el corto plazo, sino se está viendo el mediano y largo plazo. Y este proyecto minero, Rodrigo, que busca instalarse en el sector de Penco, claramente podemos tener diferentes aristas: empleabilidad, medio ambiente, social, pero hay un efecto, un fenómeno de las consultas ciudadanas que busca la misma ciudadanía que sean vinculantes en las decisiones que se están tomando. A ver, claramente el Consejo Regional, nosotros nos guiamos, nuestra hoja de ruta es la estrategia de desarrollo regional. Entonces, hay un concepto muy básico: la región del Biobío no tiene las capacidades técnicas, el Servicio de Evaluación Ambiental no tiene las leyes para regular una extracción, procesamiento de tierras raras o cualquier actividad minera. No somos una región con identidad minera. Entonces, normalmente estos proyectos que son invasivos desde el punto de vista del impacto en los territorios, normalmente están ubicados a 20, 30 kilómetros de la ciudad, ¿ya? Y normalmente van en coherencia con el entorno de la sustentabilidad. Por lo tanto, la pregunta es simple, para no entrar en detalles técnicos. Una extracción de minera de promedio se está pensando de 600 hectáreas en una concesión, porque son más de 300, con una producción de 1.700, ahora dicen que van a ser 700 toneladas anuales. Nosotros lo decimos súper claro: no es coherente una comuna con un potencial turístico gastronómico, con 53.000 habitantes, que tenga yacimiento minero y zona de extracción de tierra rara a menos de 1,3 kilómetros del CEFAM de la comuna, a menos de 2 kilómetros de la plaza de Penco, a menos de 1,5 kilómetros. Recordemos que el sector, los paños, donde se pretende generar este proyecto inicialmente, era una zona de expansión urbana. Era una zona donde se tenía pensado los comités de allegado. Por lo tanto, nosotros no vemos en este tipo de procesamiento, en este tipo de materia energética, en este tipo de producción, un beneficio para el territorio de la comuna de Penco. Y lo que usted señala es fundamental. Si la comuna de Penco se expresó democráticamente con un 99,9%, el Servicio de Evaluación Ambiental tiene que considerar la PAC, la participación ciudadana, como un elemento vinculante en el proceso. Y una vez terminamos con lo mismo, sentimos que los diputados, los senadores, no están legislando pensando en la gente. Hoy día lo que claman en este tema los ciudadanos de los territorios, que cuando haya un proyecto de este tipo tan invasivo, la opinión de los vecinos esté considerada. ¿Y qué es lo que tenemos? Que no hay leyes, porque los plebiscitos vinculantes hoy día están guardados en el Congreso en un cajón y los vecinos solamente esperan mirando en la galería y estas decisiones se terminan en 4 paredes. Pero el proyecto minero, la gente de Penco lo va a rechazar y nosotros somos claramente opositores, porque queremos que aquellas comunas como Penco, que tienen un potencial turístico y gastronómico, no merecen ser convertidas en zonas de sacrificio minero para sus próximos 15 años. Claro, consignar consultas
ciudadana que se realizó a principios de este año y tuvo la participación de cerca de 12.000 personas, cifra no menor con respecto a una postura que los involucra directamente a ellos. Y tiene mucha relación con respecto al turismo regional, o sea, cómo una familia puede establecer un negocio, una pyme, un emprendimiento, si hay inestabilidad o incertidumbre con respecto a sus próximos vecinos de instalación. ¿Cómo, Javiera, le damos seguridad a esas familias del turismo de que van a tener un negocio estable, que no va a llegar un mal vecino y que van a poder desempeñarse de manera de que volver a dinamizar lo que es el turismo regional, que lamentablemente que por la pandemia eso se ha visto disminuido? Quiero además complementar y sumarme a lo que habla Rodrigo. Piensa que la voluntad de las personas, lo que ellas piensan para su ciudad, como ellos quieren su ciudad, no está siendo considerado, porque ellos todos decidieron ir a votar para que la minera no se hiciera y no fue vinculante. Y nuevamente, en unos meses más, la minera va a reingresar al servicio de impacto ambiental. Entonces, ¿cómo vamos a...? Todavía no tenemos las atribuciones para parar este tipo de cosas. Como colega de Rodrigo, o sea, ya dentro lo hemos conversado y no estamos de acuerdo que esto ocurra, porque Penco es una ciudad histórica. Todos sabemos que los penquistas venimos de Penco. Así es. Entonces, hay una capital transversal de turismo, de foco de turismo, lo que hablaba Rodrigo del biotren. Imagínate si esta ruta que antes existía hacia esas zonas se recuperara en cuanto al tren. En el verano se llenarían las playas, el fomento productivo aumentaría. Además, Penco está lleno de quebradas con una especie que es monumento nacional que se llama keule, y esa especie, la gente ya está ocupando el turismo alternativo de intereses especiales, sobre todo enfocado en la naturaleza, llevar a la gente ahí que conozca ese dinosaurio de la naturaleza que es el keule, fomentar eso. También allá se está fomentando, la comunidad está fomentando Parque para Penco, hay unas pozones hermosos atrás en el tranque. Entonces, piensa cómo podríamos todos trabajar para que eso funcionara. Pero el sistema lamentablemente no te lo permite y tienes que pasar un montón de vallas para que eso ocurra. Pero por lo menos ya se está avanzando y en eso tenemos que estar tranquilos. Así que vamos a seguir desde el Consejo apañando con eso. Sí, porque es importante, ustedes dos mencionaban un patrón, un común denominador, la planificación, pero con las personas, porque son ellas las que viven en los territorios, Rodrigo, y esto no solamente, lamentablemente, no está pasando solamente en Penco, en el sector, también está pasando en otros lados de la región del Biobío. ¿Cómo ayudamos a potenciar el turismo regional siendo conscientes de esta realidad? Se generan varias aristas. En el caso mío me toca presidir la Comisión de Fomento. Entonces alguien dirá, pero ¿cómo el presidente de la Comisión de Fomento del Consejo Regional está en contra de potenciar la industria? Y ahí entran los conceptos que tú señalas. Nosotros con Javier lo hemos conversado. Nosotros apoyamos el emprendimiento público y privado y la asociatividad. Pero lo mínimo que le pedimos como concepto básico de un proyecto de desarrollo es la sustentabilidad con el medio ambiente. En términos simples, no puede venir una transnacional a una región, porque cuando hablamos de la zona de extracción minera, estamos hablando de un paño que va desde Concepción hasta Coquecura, y ya están en Ñuble y en Arauco. Hay más de 400.000 hectáreas concesionadas. Por lo tanto, es un tema que es región, que ya se convierte en un tema país. Por lo tanto, esta visión de desarrollo. Tenemos un proyecto minero en la comuna de Penco. ¿Cuál es el beneficio de ese proyecto para Penco? Cero. Es un gran negocio para una transnacional, desde el punto de vista económico. Concuerdo con eso. Pero ¿quién asume el costo de eso? Los vecinos. Entonces, ¿de qué lado estamos nosotros? Obviamente de los vecinos, por algo muy simple, que tenemos que proteger los territorios y tenemos que tener proyectos que sean sustentables con el entorno. Y ahí entramos en los mismos conceptos. Hoy día se está discutiendo a nivel mundial cómo le entregamos mejor calidad de vida a los vecinos, cómo le entregamos una mejor armonía con el medio ambiente y lo tercero, cómo le brindamos que sean más felices. Entonces, todos estos conceptos que son cualitativos, no son cuantificables, están envasados. Y el turismo está en eso. El turismo no solamente hoy día es infraestructura, el turismo también es el medio ambiente y el entorno. Y en la medida que como región tomemos las decisiones. O sea, no puede ser que la decisión del biotren va a depender de un comité de ministros en 4 paredes en Santiago.
O sea, no puede ser que la decisión si el proyecto minero lo rechaza la comunidad, lo rechaza el CEA, va al comité de ministros y termina en los tribunales de Valdivia. Entonces, en las decisiones importantes, sigue Santiago. En las decisiones que no son vinculantes, le piden la opinión a la región. Y le pregunto, ¿cuál es el rol real del gobierno regional? ¿Solamente trabajar en el FNR o generar crecimiento y sustentabilidad a los territorios a través de las regiones? Ahí está. Y dicen por ahí que el patrimonio humano, al parecer, es lo más importante. Vamos a hacer una breve pausa y seguimos con esta interesante conversación aquí en Mensaje Directo. Nuevos horarios de tus programas regionales favoritos. A las 9 de la mañana, la información que necesitas para comenzar la jornada en TVU Noticias Matinal. Luego, desde las 9:30 y hasta las 13 horas, el matinal más longevo y entretenido de la región, siempre juntos. A las 13 horas, llegan los periodistas de Diario Concepción con todo el deporte. A las 14 horas, nuestro nuevo espacio informativo, TVU Noticias Tarde. Desde las 17 y hasta las 20 horas nos volvemos a tomar las tardes y todas las personas son bienvenidas en la comunidad del contenido. A las 20 horas, el resumen del día con las notas periodísticas, despachos y entrevistas en TVU Noticias Central. Y a las 20:45, la profundidad de los temas de tu región en Pulso Político y Mensaje Directo. Nos adaptamos y cambiamos para ti. TVU, el canal de televisión de la Universidad de Concepción. De lunes a viernes, nuevos horarios en TVU. Bienvenidos a la comunidad del contenido, como siempre por las pantallas de TVU. Protocolo mapuche, cuando tú no te das hace tiempo, es preguntar por la abuelita, el abuelito, y en los Ñetún, cuando se encuentran los loncos, empiezan a recordar a los antepasados. Tu abuelo, que era tal persona, hizo esto, y media hora hablando de la vida de ese abuelo, después de la abuela, y todos los demás esperando 3 horas la conversación. Si uno tiene la oportunidad de leer un libro en el idioma original en el que fue escrito, sea cual sea ese idioma, hay que aprovecharlo, o sea, sin desmerecer las traducciones. Aún así, nunca es lo mismo que el autor expresó en su lenguaje original. Y de hecho se dan cuenta que las observaciones de distancia son consistentes con un universo que no está frenando su expansión, sino que se está expandiendo, pero aceleradamente. Y ahí ya nadie entendió nada. Entonces ahí dijeron... A ella no le importa el oro y la plata, nunca anda en auto. Ella dice que prefiere andar a pata y no gasta en más que una báltica. Le dicen antipatriarca es ella. Recuerden, de lunes a jueves de las 17 a 20 horas. Los días viernes de 17 a 19:15 los acompañamos como siempre acá en la comunidad del contenido.
Ya estamos de vuelta en este capítulo, nuevo capítulo de Mensaje Directo, hablando sobre cuál es la situación que está viviendo los territorios acá en la región del Biobío y también la vinculación que tiene estrechamente relacionada con el turismo regional. Cuáles son las estrategias, cuáles han sido los impedimentos a nivel de la burocracia chilena para que estos negocios, pymes, puedan salir nuevamente a flote, porque ya sabemos que lamentablemente la crisis sanitaria y derivado de la crisis económica hace muy difícil emprender y sobre todo el turismo regional debido a la pandemia. Conversábamos en la pausa acerca de esto, en qué está el trabajo, Rodrigo, acerca de este tema del turismo regional, el fomento en la comisión. Claramente el turismo va ligado con el fomento productivo y claramente Javiera le puede comentar el impacto que ha tenido en el trabajo hacia el turismo focalizado en la identidad de género. Pero hoy día se proyecta claramente el próximo año una economía con deflación, es decir, una economía que no crece con una inflación altísima. ¿Eso qué significa? Que los precios aumentan y en términos simples aquella persona que iba al supermercado en una canasta básica de bienes gastaba X cantidad hace 7 meses y hoy día por lo menos va a gastar X más el 40%. Pero los sueldos no suben. Por lo tanto, la pregunta es cómo generamos dinamismo productivo, cómo generamos mayor venta, cómo generamos mayor capacidad de empleo en la región, apoyando a la pequeña y mediana empresa. Y en ese sentido, dentro del presupuesto del 2023, le estamos solicitando, y el gobernador regional lo ha aceptado, que el 10% del FNR, en una decisión histórica, vaya focalizado en subsidio directo a la pequeña y mediana empresa de la región del Biobío. Por lo tanto, un subsidio a la avena que estamos trabajando en diversas áreas, focalizada en el 2023, que le va a brindar oxígeno a la pequeña y mediana empresa de la región del Biobío. Y claramente ahí están todos los géneros, ahí están todas las áreas vinculantes en los territorios, turismo, gastronomía, todo lo que es comercio, todo lo que son ventas. O sea, hoy día hay un impacto fuerte a la baja en la confianza de la pequeña y mediana empresa en poder contratar personas, en poder expandir su negocio, pero esperamos desde la región poder aportar una cifra importante. Nosotros esperamos que del presupuesto del 2023 más del 10% vaya destinado al fomento productivo de la región del Biobío. Sí, pequeñas empresas que, según los conceptos, son menos de 50 trabajadores que estén presentes en eso. Un rubro que necesita, como bien chileno se dice, un colchón importante para afrontar. Vivimos un proceso de inflación, hay una recesión programada o ya proyectada por los expertos en economía. Javiera, desde tu comisión, ¿cómo se está trabajando en este ámbito? Primero nombrar que la Comisión de Mujer y Equidad de Género es la primera vez que existe como comisión dentro del Consejo Regional y podríamos decir que es la primera también a nivel nacional. Es súper importante tocar estos temas porque la transversalización del enfoque de género es algo que tenemos que tener como prioridad en estos días. No solamente en fomento productivo, en turismo, dado que se nos olvida que somos complementarios, hombres y mujeres, diversidades también, todo esto afecta a los niños y niñas, todo lo que es fomento productivo, finalmente es una cúpula. Entonces, la transversalización, que significa llevar a todos los espacios el enfoque de género, es muy importante. La pandemia nos dejó duras cicatrices y heridas, que todavía no estamos tratando de curar. El REC, cuando fue hace 2 años atrás, dejó una reconversión del 300%, pero hoy en día no sabemos cuánto va a ser porque la gente todavía sigue teniendo miedo de ir a los espacios comunes, de enfermarse, entonces todavía estamos en receso, sumado a que todo está muy caro. Entonces los emprendedores, como dijo Rodrigo, medianos y pequeños, no se están atreviendo a las mismas cosas que antes. En cuanto tenemos otro gran atacante, que es el cambio climático. Toda nuestra zona estaba llena de humedales y por lo tanto es rica en huertas, en productos que son del sector agrícola. Hay una crisis gigante con el tema de los fertilizantes, con el tema hídrico, y la gran mayoría de las personas que llevan ese rubro son mujeres rurales. Entonces, nosotros tenemos una asociación que se llama AMDEL, o Asociación de Municipios por el Desarrollo Local, que necesita trabajarse más, necesitamos invertir más recursos en esas comunidades, porque gran parte de esas comunidades son mujeres rurales que han
durante muchos siglos transmitió los conocimientos ancestrales. Son ellas las que sostienen los territorios rezagados. Entonces, el enfoque, volviendo a la pregunta que hiciste, el enfoque de género y la transversalización del enfoque de género, promover, destacar el rol de la mujer en estos días es mayoritariamente importante. Muchos confunden, como que le tienen un poco de terror a la palabra feminismo, pero tenemos que tener una igualdad de condiciones para seguir avanzando hacia los desafíos que vienen. El feminismo, en su definición, es disminuir esta brecha hasta que tenemos un enfoque igualitario, tenemos que tener las mismas oportunidades, pero también todo debe ser paritario. Las decisiones deben ser paritarias, los espacios tienen que tener paridad. Entonces, el fomento productivo tiene que destacar lo que anteriormente dije. Sobre todo, como dije, y voy a ser enfática, dado que vengo llegando hace 2 semanas, fui a Barcelona a la cumbre de Agenda de Género de la Asociación de Municipios Iberoamericanos, y luego hubo una cumbre en Temuco de Soberanía Alimentaria y Hambre Cero. Todos convergían que el cambio climático ha perjudicado mucho a las zonas rezagadas y a las mujeres. Entonces, a la gente que está en casa tenemos que ponerle mucho ojo a las mujeres rurales y a las zonas que son de rezago. Sí, desconocimiento que se cura con conocimiento, Así informándonos cada vez más. Y, Javiera, tocaste un tema muy importante que es respecto a la crisis hídrica que ocurre acá en la región del Biobío. Sabemos que este año ha llovido más de la cuenta, se agradece, aún nos falta más según científicos del Centro EULA acá de la Universidad de Concepción. Tiene que llover 10 años seguidos para dejar salir del estado de sequía, y lamentablemente acá en la región del Biobío el sector de Herrere estuvo con racionamiento de agua. ¿Qué se está trabajando desde el CORE para evitar esa situación? Porque muchas veces las personas del sector rural tienen que migrar hacia la urbe para dejar de vivir este tipo de situaciones. Tú lo hablabas, conectividad, el primer bloque, pero la crisis hídrica, el elemento vital del agua, Rodrigo, es importantísimo y al parecer no le estamos tomando el peso. Ahí hay un elemento fundamental, es donde estamos hoy día. O sea, hoy día pensar que desde el gobierno regional vamos a tener una solución única es ser poco visionario. Acá entra un rol fundamental la academia. Por eso te lo digo cuando estamos acá en la Universidad de Concepción. El aporte que puede hacer la Universidad de Concepción, investigación, desarrollo y tecnología es fundamental. Por lo tanto, en estos temas, hoy día tenemos que ser claros que necesitamos el apoyo de la academia, del mundo académico, para que nos ayude en qué, en poder traer, ¿cierto?, nuevas tecnologías, nuevas inversiones y sobre todo la innovación. O sea, no podemos podemos seguir con la misma tecnología de regadío, las mismas capacidades de siembra, los mismos tiempos. Hoy día tenemos un clima que es volátil. Trópico-Concepción. Hoy día no tenemos claras las estaciones. Hoy día llueve en verano, o sea, todo fluctúa. Por lo tanto, tenemos que tener la capacidad de generar, reitero, esos 3 elementos: innovación, tecnología y desarrollo. Y ahí el gobierno regional, a través de los fondos de innovación de la competitividad, ha generado un vínculo muy bueno con el mundo privado y con la academia. Pero claramente tiene que estar focalizado en aquellos sectores rurales. No podemos esperar que haya una crisis en los sectores rurales, en aquellos lugares que están apartados. Y ahí también se conecta el turismo, se conecta a la crisis hídrica y se conecta a lo segundo, que es la infraestructura que permite que esos bienes básicos lleguen a la capital, cómo los transferimos. Y ahí también tenemos que pensar en otro elemento. Tenemos que pasar de una región que no solamente produzca los elementos como materia prima, sino que produzca valor agregado. Y ahí entramos en otro mundo que también está muy atrasado en innovación y tecnología, con el mundo de los sectores de los bordes costeros. No podemos seguir trabajando de la misma forma. Por lo tanto, desde el gobierno regional hemos impulsado el trabajo de la mano con las universidades para que estos elementos estén en la mesa y se puedan desarrollar en el corto y mediano plazo. Y esto demuestra una vez más la importancia que tiene que los gobiernos regionales, que la democratización, es decir, que la ciudadanía elija a sus consejeros regionales, que elija a su gobernador regional, que lo empodere, que le entregue la fuerza para que le explique a Santiago y al gobierno central que desde las regiones tenemos que preocuparnos de estos problemas. No podemos seguir esperando que de Santiago lleguen los recursos y lleguen las decisiones.
que lleguen los recursos porque tenemos los proyectos y tenemos las capacidades. Y lo que parece que va a tener que seguir esperando es el plano regulador metropolitano, que tiene mucho que ver con lo que estamos conversando, cómo se conforman las ciudades, las organizaciones, los elementos que tenemos que tener en cuenta y priorizar para las comunidades. Bueno, hace algunas semanas la Corte Suprema finalmente no acogió la votación de los cores y ahora la ciudadanía se pregunta ¿qué va a pasar? Un trabajo de más de una década y claramente se ve bajo tierra por los nuevos paradigmas sociales. Ya hablaban de la sustentabilidad. Javiera, ¿cómo se va a abordar esto desde el CORE, el Plan Regulador Metropolitano? En breve, porque se nos pasó volando, mensaje directo. Bueno, ya habíamos estado a través de las distintas comisiones hablando y avanzando en temáticas para tener ciertos lineamientos en cuanto a lo que venía. Dado que había que, primero la Contraloría tenía que subsanar ciertas observaciones en cuanto a humedales, temas de medio ambiente, de cómo cohabita, de esta armonización de cómo habita el progreso, que no vaya en desmedro en la naturaleza. Ya se había acogido eso, pero si hay algo que ya quizás se va a retrasar, pero que me pone muy feliz, es que ya se está entendiendo la necesidad de la participación ciudadana. Fue acogido eso porque no se incluyeron comunidades indígenas. Es importante que las personas que viven en los territorios conversen con pensar su ciudad y no fueron incluidos. Entonces, ya que eso se destaque, me pone feliz y tenemos que seguir obligando y empoderando a las personas para que ellos construyan sus ciudades. Y en cuanto al plan regulador metropolitano, claro, tenemos que trabajar duro para... Es como lo que pasa con la Constitución, básicamente es como la misma pugna. Tenemos que trabajar en algo que realmente sea bueno, porque no podemos quedarnos con lo que había antes. Así que, como dije, mediante las comisiones hemos estado discutiendo, revisando, se ha estado trabajando en la Comisión de Planificación Territorial el tema, en otras también se está trabajando con el tema de la planificación a través de las Smart Cities. Yo creo que todo lo que se recoja con los distintos proyectos, sobre todo con los FIC que nombró anteriormente el Rodrigo, va a sumar para construir un mejor territorio. Pero siempre, y destaco, que tiene que haber participación ciudadana. La gente tiene que construir sus ciudades. Eso no se nos puede pasar de nuevo. Sí, puede ir por ahí, entonces que la Corte Suprema anuló la votación de los cores. Rodrigo, ¿cuál es la proyección con respecto a este tema? A ver, claramente, hoy día el gobierno regional tiene que liderar con toda la seremía un plan regulador. El nombre lo dice, un plan que regule, ¿cierto?, que todas las fuerzas, que toda la sinergia en la región de crecimiento, de sostenibilidad, pero algo que es fundamental, de calidad de vida. Y en esa calidad de vida, la protección de los humedales, la protección del medio ambiente, la protección del entorno, de poder decretar zonas de protección, de decretar parques. O sea, no podemos seguir construyendo que las empresas inmobiliarias vean como foco, por su menor costo, los humedales como nicho de crecimiento económico. Por lo tanto, que este nuevo plan regulador tenga que ser sometido, donde nosotros vamos a impulsar fuertemente con Javiera y otros consejeros regionales que la ciudadanía, que las organizaciones vinculantes a los territorios tengan opinión. No puedo, antes que terminemos, de hacer dos saludos breve, te lo pido. Hoy día quiero saludar con mucho cariño, lo conversamos con Javier afuera, el día domingo fue el día de las cuidadoras de los pacientes postrados y hoy día estuvimos en Penco con su aniversario y los queremos saludar. Hay personas que dedican su vida con un don de servicio público, de amor, a cuidar a aquellas personas que son adultos mayores, discapacitados, que necesitan estar todos los días pendientes de ellos, y saludar al Club de Adulto Mayor, la Golondrina de Penco, que cumplen 23 años. Estuve con ellos, me comprometí que los iba a saludar. ¡Cumplí! Muchas gracias, consejero. También un gran saludo a todos esos héroes y heroínas anónimas que trabajan claramente por mantener el bien común acá en Latinoamérica. Les agradecemos a los consejeros regionales que usted eligieron democráticamente y aquí estamos hablando de las problemáticas que a ustedes les interesa. Javiera Vargas, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Rodrigo Vera, muchas gracias por acompañarnos también. A usted por el espacio que nos dan.
Perfecto, y de esta manera concluimos un mensaje directo de este día martes 8 de noviembre. Siga en compañía de TVU, ya viene Portavoz con las principales noticias regionales de Chile. Nosotros nos vemos mañana en la edición central de TVU Noticias. Que tenga una muy buena noche.